tumores, habíamos dicho que pues existe una clasificación de tumores benignos, tumores malignos, tumores epiteliales, mesenquimales, y que dependiendo de eso hay algunos términos que se acostumbran para cierto tipo de tumores, y de esa manera pues entonces podemos ir clasificando. Adicionalmente, importante pues mencionar que la macroscopía, como también les dije en la clase, sirve muchas veces para podernos anticipar a lo que vamos a encontrar desde el punto de vista de la microscopía y pues el diagnóstico definitivo de un paciente. Definimos que realmente pues, se trata con características macroscópicas. Muchas veces podemos decir esto probablemente sea un tumor maligno, probablemente sea un tumor benigno, dependiendo de cómo se ve sus relaciones específicamente con el órgano en donde está originado. Entonces, pues para empezar, realmente utilizo pues unos especímenes que son estos que están acá. Vamos a observar 3 tipos de especímenes. Acá están todos. Si ustedes se dan cuenta, pues claro, por supuesto que ya están abiertos, pero miren que son unas formaciones saculares, es decir, que tienen como una forma de un saco, ¿verdad? Porque pues originalmente eran quísticas, ¿sí? Eran quísticas. Entonces tenemos aquí las 3 lesiones, son lesiones que son quísticas. Esta, por ejemplo, miren que tiene un septo acá en la parte central, o sea, tiene como 2 cámaras, pero pues realmente en general, si ustedes se dan cuenta, la pared de afuera es lisa, la pared de adentro también es lisa, ¿sí? Tiene un color negro, ya miraremos por qué pasó esto, pero pues entonces cuando tenemos este tipo de lesión, ¿cómo es que lo llamamos? Cista adenoma. Lo llamaremos un cista adenoma. ¿Por qué? Porque se trata de un tumor epitelial, ¿verdad? Porque probablemente el revestimiento que tiene aquí la pared va a ser un epitelio, ¿cierto? Y pues ese epitelio pues, produce pues, glándulas, pero adicionalmente en esta lesión pues está quistificado, por eso se llama cista adenoma, porque le ponemos el prefijo de quiste, ¿verdad? Todos estos realmente corresponden a quistes. Por ejemplo, lo mismo, bien. Si ustedes se dan cuenta, claro, nuevamente pues ya se vuelve prácticamente es un fragmento laminar, pero si nos ponemos a ver, pues realmente cuando lo acercamos pues nos damos cuenta que tiene múltiples espacios quísticos más pequeños con unos septos muy delgados, ¿sí? Entonces cuando veamos esto, pues realmente lo que tenemos acá muy probablemente es que sea un cista adenoma, ¿sí? Ahora, van a ver ya en la parte de las clases de ovario y este tipo de cosas, porque realmente esto pues corresponden a ovarios. O sea, estos son ovarios, todos prácticamente los que están presentando quísticos. Es ahí donde realmente más se aplica ese término de cista, ¿sí? Realmente, en la mayoría de los otros tumores, a pesar de que se pueden llegar a quistificar en otros órganos, no es común que utilicemos ese término de cista para referirnos a este tipo de tumor cuando se quistifica. Entonces, pues esto realmente corresponde a masas anexiales que tienen esta configuración. En este caso, pues el revestimiento va a ser un revestimiento seroso, o sea, que parece el epitelio de la trompa uterina, entonces va a tener contenido líquido, ¿sí? En el caso de que tuviéramos un epitelio, en cambio, que produce más moco, que es más parecido al epitelio endocervical, entonces vamos a hablar de un cista adenoma mucinoso. Entonces tenemos el seroso, el mucinoso, podemos tener incluso formas quísticas que son mixtas, que tienen un componente seroso, un componente líquido y también cetrino, y un componente más mucoide, más de moco, que sería entonces un cista adenoma seromucinoso, por ejemplo, ¿sí? Digamos que eso, pero digamos, no lo vamos a complejizar en este momento, no se trata pues de tocar pues todos los tumores del ovario, porque para eso tendrán la clase en particular, pero pues sí para mostrarles las características. Macroscópicamente, cuando ustedes vean una masa anexial que tiene esta configuración quística, muy poco lobulada, las paredes son delgadas, prácticamente son membranas translúcidas, vienen realmente de una clase que si deja una sola hojita puede alcanzar a ver del otro lado, entonces pues son septos muy delgados, entonces pues realmente aquí no tiene mucha complejidad esta masa anexial. Por lo tanto, pues lo más probable es que esto sea benigno, ¿sí? Y un cista adenoma. Si esto fuera maligno, ¿sí? Que tuviéramos quistes así, ¿cómo se llamaría? Cista adenocarcinoma. Se llamaría un cista adenocarcinoma, exacto, se llamaría un cista adenocarcinoma porque ya no es el componente epitelial ya de glándulas, no va a ser benigno, sino que va a ser maligno. Cuando eso pasa, normalmente vamos a encontrar que las masas anexiales se tornan mucho más complejas. Y esa complejidad la da el componente sólido.
¿sí? Entonces miren ustedes acá, esta es otra masa anexial, un pedazo, obviamente no está completa, pero también tenemos nuestro componente quístico acá, y probablemente acá también tenemos algo de quistes, pero si ustedes se dan cuenta ya hay un componente sólido, ¿sí? Entonces si nosotros vemos un tumor como este, entonces lo que vamos a decir que es que muy probablemente esto se trata de un cistadenocarcinoma, ¿sí? Puede ser seroso, puede ser mucinoso, en este caso pareciera más mucinoso. ¿Por qué? Porque realmente pues se ve como pues liso por fuera. Ahora miren que a veces los malignos también pueden ser lisos por fuera, ¿no? No necesariamente quiere decir que se requiera que también tenga un compromiso externo. Hay otros, en cambio, que tienden a ser estructuras. ¿Qué son estas estructuras? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo? O sea, además de los quistes, porque miren que estos son espacios quísticos que tiene esta lesión. Habíamos dicho que existen otras estructuras. Las papilas. Entonces, esto ya miren que tiene esas proyecciones como dedos, ¿sí? Cuando uno ve esas proyecciones como dedos por fuera y por dentro, pues realmente este es el seroso papilar, ¿sí? Entonces este ya sería ya completo el nombre, ¿sí? Cistadenocarcinoma, porque es un carcinoma, miren esa complejidad que tiene, lo que es sólido, tiene compromiso interno como externo, o sea, realmente ya incluso este es un tumor que es muy agresivo, porque cuando se riega por encima, se riega en el resto del peritoneo. Habíamos dicho que esa es una forma, una vía de diseminación de los tumores malignos, la vía por cavidades, en este caso se riega en todos los demás órganos, y entonces se produce una extensión de esa lesión tumoral. Entonces, esto sería un cistadenocarcinoma seroso papilar. ¿Sí? Seroso, le ponemos seroso porque normalmente pues, son serosos, los mucinosos tienden a ser una cosa que se llama el pseudomixoma peritonei. Ya hemos dicho que ya no son como lagos de moco que se generan y unas siembras de moco por todo el peritoneo. Eso se produce más que todo por adenocarcinomas mucinosos del apéndice, pero también de los ovarios. Entonces, esto sería un cistadenocarcinoma seroso papilar. Miren acá tenemos un cistadenocarcinoma, tenemos el tumor quístico, el componente sólido, tenemos los cistadenomas normales. Ahora, ¿por qué creen que consultó, por ejemplo, este paciente? O sea, claro, le estamos viendo un color negro, ¿cierto? Que desde el punto de vista de cuando estaba fijado, muy probablemente era como más violáceo, un rojo vino, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué creen que pudo haber pasado con esta paciente? ¿Por qué consultó? ¿Por qué tenemos esta pieza aquí? ¿Sale? Por dolor. ¿Y por qué le dio dolor? Porque tuvo necrosis. ¿Por qué tuvo necrosis? Bien, acaban de revisar el tema con la doctora Eliana sobre inflamación, ¿verdad? Ya han hablado y les mostraron algunos especímenes, creo que precisamente de necrosis de coagulación. Acá estamos viendo un espécimen que pareció eso, una necrosis de coagulación. ¿Y por qué se produce una necrosis de coagulación? Por isquemia, ¿cierto? ¿Y por qué tuvo isquemia este paciente? Aterosclerosis. No, lo que pasa normalmente con estas masas anexiales es que se tuercen en su eje, ¿sí? Por el peso que tienen, en algún momento la paciente pues se mueve, etcétera, y en algún momento se sueltan y algún ligamento crece demasiado por un lado y se da la vuelta. Entonces cuando se da la vuelta, claro, pues ¿qué pasa con el vaso? Se cierra, ¿sí? Y cuando eso se cierra, pues entonces se necrosa la masa. ¿Sí? Entonces este paciente pudo consultar por dolor, un dolor agudo, ¿sí? Un abdomen agudo. El paciente llegó pensando, por ejemplo, si estaba en la fosa ilíaca derecha, que tenía una apendicitis. Y resulta que le hicieron todos los exámenes, de pronto le hicieron algunas imágenes, se dieron cuenta que tenía algo de líquido libre, pero les llamó la atención que tenía una masa anexial. Y entonces le hicieron una laparotomía exploratoria, le quitaron, pues le vieron y se dieron cuenta que el apéndice estaba normal y le vieron una masa a nivel del ovario de ese lado. Entonces, de esa manera, pues esta paciente consultó por eso. O sea, miren, realmente, pues acá la idea es como tratar justamente de correlacionar y ir mirando todo, porque me preguntaban al final de la clase que cómo eran las preguntas, ¿sí? Que cómo preguntaba yo. Entonces, pues yo les digo que yo pregunto normalmente, no pregunto, ¿esto es qué? ¿Sí? O sea, no les voy a decir, bueno, dígame qué es esto. Porque pues me parece que eso pues no tiene, pues mucho,
Pues, o sea, realmente no es como el objetivo de esto. El objetivo de esto es que realmente haya un análisis y que realmente les quede algo. Porque si yo les digo qué es esto, pues bueno, de hoy para mañana, que es el examen, ustedes se aprenden que sí, que es el sistema y ya mañana, para pasado mañana, ya como pasé el examen, ya no me importó más, ya se me olvidó y ya no supe nada. Entonces la idea mía no es esa, la idea mía es que a ustedes se les quede esto, ¿sí? Que se les queden los conceptos, yo pregunto más conceptos, más ese tipo de cosas, y lo hago normalmente pues a manera de casos clínicos, porque además la idea pues, es que ustedes vayan también correlacionando, interrelacionando la parte que han adquirido durante todo este tiempo en básicas con lo que ya viene en las clínicas. ¿Sí? Ustedes todavía tienen un modelo que es pues todavía muy separado en cuanto a la parte de la formación, pues primero reciben las básicas y luego las clínicas. Entonces la idea es pues precisamente que patología sea esa transición, ¿sí? Siempre, tradicionalmente siempre ha sido así, realmente patología sirve para mostrar todo, ¿sí? Y finalmente uno el resto de la carrera se dedica a repasar lo que ya prácticamente en patología tocó de una manera rápidamente todas las enfermedades y pues ya empieza a manejar terapéutica y otras cosas. Pero entonces a mí me interesa más que realmente pues tengan el contexto y el concepto, entonces para que si les llega un paciente pues tengan la aplicación de esto que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces este paciente ¿por qué consulta? Por un abdomen agudo, entonces un abdomen agudo no necesariamente es apendicitis, puede ser otra cosa, claro. ¿Y qué puede ser? Por ejemplo esto, un tumor, ¿sí? Entonces, y este tumor, ¿y qué quiere decir esto? Que es un tumor, le quitaron el tumor, le quitaron la masa y resulta que salió esto, no pasa nada, es un tumor benigno, probablemente la señora se mejoró y no pasó nada, ¿sí? Entonces, con esta paciente, pues eso pudo haber pasado. La paciente llegó con abdomen agudo, le hicieron y se mejoró. Pero a esta misma paciente también le pudo haber pasado algo así. O sea, tenía una masa anexial, también se pudo haber torcido por el mismo peso, pero resulta que en el estudio histológico nos dimos cuenta que no tenía un cistadenoma, sino que tenía un cistadencarcinoma. Entonces ya el pronóstico de esta paciente va a ser diferente al de esta. ¿Por qué? Pues porque ya tienes un tumor maligno. Entonces esto ya puede tener un riesgo de haber dado metástasis a los ganglios linfáticos, puede recaer más adelante, pueden tener otras complicaciones. Entonces, para eso buscan al patólogo, para que le sacaron la masa al paciente, pero además de sacarle la masa ya definir que tenía un tumor del ovario, le mejoramos su abdomen agudo y ya se mejoró, ya salió de la hospitalización, etcétera, pues necesitamos ver qué más toca hacer. ¿Sí? En este caso probablemente no haya que hacerle nada más, pero en este caso sí habrá que hacerle otros estudios de extensión y otras cosas para mirar si efectivamente la enfermedad todavía está acá, que es lo que llamamos lo del estadiaje tumoral, ¿verdad? Qué tan avanzado está nuestro tumor, o si pues definitivamente hay que hacerle alguna otra cosa, un tratamiento de eso. Entonces, puede que hayan consultado por lo mismo, pero miren la diferencia entre la una y la otra persona. Ahora, habíamos mencionado también que existe, por ejemplo, un marcador sérico muy importante para los tumores epiteliales del ovario. ¿Cuál era? Sea 125. Entonces, cuando yo tengo un tumor epitelial del ovario, yo puedo pedirle a la paciente, o sea, un tumor epitelial, no, una masa anexial. Si yo tengo una masa anexial, tengo un CA 125. El CA 125 está ligeramente elevado. Entonces, ligeramente elevado puede ser este. Cuando está muy elevado, pues ya empiezo a pensar que la paciente tiene esto, ¿sí? Ahora, adicionalmente, que el paciente no haya consultado por abdomen agudo. A la paciente, ¿qué pudo haber pasado? No se le torcieron. Digamos que este se torció. Pero digamos que no se ha torcido, que está este, ¿sí? Entonces está en investigación esta paciente. ¿Por qué? Porque la paciente pudo haber consultado por qué más. Ya no tenía un dolor, tenía que. Puede no tener nada, ¿sí? La paciente puede no sentir nada. De hecho, probablemente esta paciente que se le torció, al principio no sentía nada. O sea, no tenía nada. Realmente, pues desde el punto de vista de sus quejas, pues, ¿sí? La paciente iba por ahí y no sabía que tenía una masa anexial, porque definitivamente una de las cosas que puede crecer de una manera importante justamente en los pacientes, las mujeres, pues son las masas anexiales del ovario, porque hay mucho espacio, ¿sí? En el peritoneo, en la cavidad abdominal, pues ahí hay un montón de espacio, entonces esto puede crecer muchos centímetros, 20, 30, 40 centímetros, y la paciente ni siquiera se da por enterada de que tiene una masa anexial. Entonces, estos pacientes pueden no consultar por absolutamente nada. Puede que le hagan un chequeo, eventualmente la examinen y se dan cuenta que tienen una masa. O sea, que le palpan una masa llamativa y entonces pues van a empezar a hacer unos estudios.
Y dentro de esos estudios, por ejemplo, si ya piensan que tiene una masa anexial, le van a hacer una ecografía. En la ecografía van a ver si la lesión es compleja o si la lesión es simple como esta. Entonces, si la lesión es simple, tiene unas paredes delgadas, si es única como esta que está acá, tiene una unicameral o una bicameral, pues lo más probable es que la imagen radiológica, pues, o sea, de ecografía o de lo que le hayan hecho, pues va a orientar hacia una lesión benigna. Pero si yo ya veo que tiene una masa de esta, a ellos le hablan de que se trata de una masa compleja, ¿sí? Entonces, una masa simple o una masa compleja. Entre más áreas sólidas tenga una masa de este estilo, más compleja va a ser, ¿sí? Y pues obviamente pues esto también va a ser muy complejo. Entonces tenemos que la complejidad de las imágenes diagnósticas de las masas anexiales está dada por eso, qué tanto componente sólido vemos, ¿sí? Cuando vemos eso, entonces le hacemos los marcadores séricos, si le colocamos un CA125, si está bajito, pues bueno, entonces puede ser algo así, pero si está muy alto, pues entonces debemos pensar que la paciente muy probablemente tenga una masa maligna, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, pues ya empezamos a hacer una pesquisa, lo vamos a organizar para que antes de que esto se tuerza, la vamos a operar y le vamos a hacer una biopsia por congelación intraoperatoria, donde vamos a mirar, le vamos a abrir y vamos a ver qué tiene. Entonces le van a sacar la masa, la vamos a mirar, ya nosotros macroscópicamente decimos, no, esto sí probablemente es maligno, hacemos unos cortes iniciales y decimos sí, maligno. Entonces en ese caso ya le hacen todo el vaciamiento de los ganglios, le hacen incluso esterectomía a veces, ya la tienen validad satisfecha, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces miren cómo realmente un mismo paciente, o por lo menos un paciente que puede tener una masa anexial, puede consultar de diferentes maneras. Puede consultar simplemente porque le molesta, tiene una sensación de masa, o porque en algún momento se siente con un peso, o porque simplemente por alguna razón hicieron un examen de rutina y le encontraron el examen físico eso. O por el contrario, llega a urgencias porque tiene una torsión de esa masa y entonces llega con un abdomen que puede ser diferencial de otras cosas, ¿sí? Entonces, este sería como, realmente por eso siempre traigo a esta práctica de neoplasia estos especímenes de ovario que me permiten pues como mostrar un poquito pues la nomenclatura, repasar un poco cómo son las manifestaciones, etc. Este, por ejemplo, es otra masa anexial, ¿sí? Esta es otra masa anexial, también muy carnosa, también tiene un aspecto también necrótico en algunas áreas y todo, entonces definitivamente me hace sospechar que esto es una lesión probablemente también maligna, ¿sí? Pero miren que esta ya prácticamente no tiene componente quístico, es prácticamente sólido, ¿sí? Entonces entre más sólida, más compleja es la masa a nivel de los anexos. Adicionalmente, esto pues son lesiones de células epiteliales del ovario, es decir, de las células que recubren este ovario. Pero claro, en el ovario tenemos otros tipos de células, ¿verdad? Y es precisamente un sitio, por ejemplo, donde da origen a tumores de las células germinales, ¿cierto? Que habíamos hablado de los tumores derivados de unas células que son totipotenciales porque pueden derivar cualquier tipo de elemento celular pues, de un organismo, pues porque son las encargadas precisamente de producir pues, un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, ahí en el ovario pues tenemos también lugar, al igual que en el testículo, de otros tumores de células germinales. Entonces, estos son tumores de células somáticas, epiteliales, también tenemos células, entonces siempre que piensen en un órgano, siempre piensen en cuáles son las cosas que hay en ese órgano y de todas esas cosas pues puede haber tumores, ¿sí? Entonces ya van a ver y van a repasar en sus diferentes etapas del curso, pues cada uno de los órganos. Entonces, por ejemplo, cavidad oral, ¿cuál es el tumor maligno más frecuente de la cavidad oral? Está tapizada por epitelio escamoso, entonces ¿qué es lo más frecuente? Pues carcinoma escamoso, ¿sí? El pene ¿de qué se compone? Se compone principalmente también de epitelio escamoso. Entonces, ¿cuál es el tumor maligno más frecuente? Pues el carcinoma escamoso. Entonces, si yo tengo un tumor maligno pobremente diferenciado del pene, pues lo más probable es que sea un carcinoma escamocelular. Menos frecuente va a ser un melanoma, menos frecuente va a ser un angiosarcoma, o sea, porque realmente son elementos constituyentes, pero hay menor proporción. Entonces es más frecuente otro tipo de cosas. Siempre piensen en la epidemia lo más frecuente, ¿sí? Entonces en el ovario pues hay lesiones epiteliales, hay lesiones de las células de sostén, que son las células de los cordones sexuales, o sea, las células de la teca y la granulosa, ¿verdad? Que también dan células, y de hecho incluso por ejemplo la macroscopía de una lesión, por ejemplo, de los cordones sexuales puede tener una macroscopía similar a esto. Pero pues no vamos a empezar como a repasar pues todos los tumores del ovario porque no es el momento. Pero digamos que para que lo tengan también podría dar una macroscopía
sería similar. Pero tenemos también entonces los tumores que tienen derivados de las células totipotenciales que se llaman teratomas. Entonces los teratomas habíamos mencionado que pueden ser teratomas maduros o inmaduros. El maduro es este, que también llamado teratoma quístico maduro, porque justamente es quístico la mayoría de las veces. Y también ha sido llamado quiste sebáceo. ¿Por qué? Porque resulta que tiene una pared que tiene epitelio escamoso, que tiene glándulas sebáceas y que produce anexos cutáneos, pues folículos, y por eso tiene esa mano de pelo dentro del quiste, ¿sí? O sea, realmente este pelo no lo puse yo ahí, sino que obviamente nació ahí, ¿sí? Parecido a lo que puede pasar con un tricobezoar, ¿no? Los gatos a veces se comen todo el pelo y pues las personas que sufren de tricometilomania, las personas psiquiátricas también se pueden comer el pelo y se produce esa formación, pero porque está dentro de la cavidad. Entonces en este caso sería un teratoma quístico maduro. Si yo a veces lo puedo encontrar por ahí, le puedo ver un tubérculo, en ese tubérculo lo que yo veo es un diente o algo así. Normalmente lo que vamos a ver es más que todo ectodermo, pero cualquier teratoma maduro puede tener cualquier elemento allí. Si hacemos un corte podemos encontrar epitelio respiratorio, podemos encontrar mucosa gástrica, tejido pancreático, endometrio, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque son células totipotenciales. Ahora vamos a encontrar unos elementos maduros. ¿Qué quiere decir? Que todos los tejidos que vamos a encontrar acá, sea el que sea, de todas formas va a estar maduro. Es decir, vamos a tener un epitelio bien formado, como si estuvieras formando el órgano que estamos viendo, ¿sí? En el caso del teratoma inmaduro, lo que vamos a mirar es que va a tener unas células plásticas, ¿sí? El blastema, pues, inmaduro. Generalmente eso se parece al neuroepitelio, es una célula muy basófila, poco diferenciada, y esa es la que nos da el componente inmaduro. Cuando tenemos un teratoma inmaduro, esa es como la contraparte maligna. Sin embargo, habíamos dicho que incluso un teratoma quístico maduro en un adulto hombre sí es maligno, ¿sí? Es maligno. Normalmente este se le permite, es muy frecuente en mujeres en edad fértil, ¿sí? Es muy frecuente observar teratomas. Entonces, esta lesión también ecográficamente va a tener unas características muy particulares. Normalmente le van a encontrar la calcificación, el diente, lo que sea, con las imágenes, y entonces van a decir, eso probablemente es un teratoma. Entonces van a orientar hacia benignidad. Ahora, ¿cómo estará el CA125 de esta lesión? No, va a estar negativo, porque el CA125 se eleva en los tumores epiteliales, no en los tumores de células germinales, ¿sí? Y menos en el teratoma. El teratoma realmente no eleva marcadores séricos significativa de ningún tipo, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo tenga una masa anexial y yo le hago un CA125 y no tengo elevación, pues entonces ya pienso que el paciente no tiene un tumor epitelial del ovario, tiene otro tipo de tumor, puede tener un tumor de los cordones sexuales, puede tener un teratoma, ¿sí? Puede tener, no sé, entonces hay unos que ya no son de este tipo de las células germinales, sino que son los de los otros elementos. Entonces ahí entraría el del saco vitelino, ¿cierto? Que ese sí eleva. ¿Qué eleva el del saco vitelino? La alfa-fetoproteína, ¿sí? El componente de carcino embrionario, que eleva el CA, o sea, el antígeno carcino embrionario, ¿sí? Entonces, y si tenemos, por ejemplo, elementos malignos ya de un coriocarcinoma, elevaría sería la gonadotrofina, la beta-HCG. Entonces, en ese caso, se elevaría sería la beta-HCG, entonces, o la HCG, pues. Entonces, en ese caso, elevaríamos o utilizaríamos otro tipo de marcadores séricos. ¿Listo? Bueno, de otro lado, tenemos entonces ya la otra definición que me parece muy relevante e importante mencionar, y era pues lo que habíamos mencionado de la parte de los pólipos, ¿cierto? Entonces, dentro de la parte de la macroscopía de los pólipos, habíamos dicho que íbamos a tener un espécimen parecido al que había en la foto ya de la clase. Miren, este es el espécimen, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto tiene unas proyecciones, que son estos arbolitos que estamos viendo por todo lado, toda la mucosa. Miren, aquí hay uno, por acá hay otro, tienen un parénquima que está constituido por, o sea, tenemos un tallo fibrovascular que es pues el de sostén, y el parénquima que es, son el mismo epitelio de acá formando glándulas, entonces se llaman adenomas, y en este caso pueden ser adenomas tubulares o vellosos. Entonces tenemos que hay unos pediculados y otros
sésiles, que entonces los unos son como arbolitos, los otros son más como arbustos. Entonces, estos serían unos pólipos pediculados múltiples, ¿sí? Múltiples. En este caso, esto es una lesión que es precursora, porque según la secuencia del gen APC, ustedes se acuerdan, ya hemos mencionado que tenemos ya algunas cosas, pero no se han perdido del todo el material genético y todavía hay algunas cosas que no. Entonces, como no se han hecho todos estos pasos, entonces esta lesión es una lesión precursora. Entonces, yo puedo tener adenomas en mi intestino y pues necesito hacer un seguimiento. Entonces, estos serían los adenomas. Son pólipos que, como habíamos dicho, por definición, cualquier lesión que se levanta y protruye en una cavidad, en un órgano hueco como este, pues lo podríamos definir como un pólipo. Pero ya por una definición más estricta, el pólipo corresponde a una lesión tumoral constituida por un parénquima y ya un tallo fibrovascular. El tallo fibrovascular es el de sostén y el parénquima normalmente van a ser pues un epitelio, del epitelio revestimiento serán las glándulas. Entonces, esa es la definición de pólipo. Tenemos varios, entonces tenemos, miren este por ejemplo. En este entonces ya no vemos pólipos pediculados, sino pólipos sésiles, miren, son estas bolitas, a veces uno se le pierde estas bolitas. Entonces tiene hartos, miren, no son poquitos. Miren, aquí hay otro. Y resulta que en la cadena, miren, aquí hay unos grandes. Entonces, bueno, resulta que en la cadena de eventos, pues en este caso, ¿qué pasó? En este caso, uno de ellos se volvió una masa realmente o verdaderamente y una masa que está infiltrando. Miren, que ustedes la cortan y ocupa todo el espesor de la pared, no puedo saber dónde está, o sea, en qué parte, sino que ya prácticamente atravesó toda la pared. Entonces, ¿esto qué sería? Miren, aquí está como la pedazo de la película, no, pues es el delgado, esto es un ciego, este es el ciego. Entonces, tenemos aquí la parte de la válvula ileocecal y en la pura válvula ileocecal y en la parte del ciego hay una masa. Esa masa, entonces, ¿qué sería? Un adenocarcinoma, ¿sí? Porque estamos produciendo un tumor maligno, o sea, produce glándulas, pero es maligno, tiene un componente infiltrativo que se está llevando toda la pared, que probablemente se originó en una lesión precursora de estas que tenía este paciente, pero ya esta creció lo suficiente y se volvió un adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, miren la diferencia de un adenocarcinoma, pero este digamos que es algo elevado, ¿sí? ¿Por qué consultó a este paciente? ¿Por qué creen que pudo haber consultado a este paciente? La congestión fecal, de pronto no podía ir al O baño. sea, obstrucción. ¿Sería obstrucción la causa de este paciente? Entonces, normalmente, ¿qué pasa? La obstrucción no se produce tanto en el ciego porque el ciego es grande, ¿sí? Tiende a tener y puede albergar bastante tamaño, ¿sí? Normalmente se obstruye muy poco porque es como un saco, ¿cierto? Entonces, normalmente aquí no va a consultar tanto por obstrucción. Normalmente para la obstrucción, generalmente los tumores van a estar más distales, es decir, pueden estar en el colon transverso o en el colon izquierdo, donde realmente pueden crecer circunferencialmente y cerrar, y ahí sí producirnos más obstrucción intestinal, ¿sí? No quiere decir que no se pueda presentar, pero no es lo más común. Entonces, en el ciego, lo más común es que no haya síntomas. No haya síntomas. El paciente no tiene síntomas hasta que eventualmente puede que se ulcere y que atraviese la pared y se perfore. Y en ese caso se consulta por nuevamente un abdomen agudo. ¿Por qué? Porque pues si se me sale la materia fecal al peritoneo, pues eso lo irrita, se inflama y produce abdomen. ¿Sí? Entonces este paciente de tumor del ciego, uno podría haber consultado por perforación. ¿Acá les parece que pudo haber consultado por perforación? ¿Sí? ¿Por qué? No, miren que no está ni siquiera congestivo, ni inflamado, no se ve nada de los vasos así marcados, no se ve esa coloración violácea, ni nada que haga pensar que ni tampoco vemos membranas, o sea, esto es la grasa. Entonces, pues tampoco, esos elementos digamos que nos pueden hacer pensar en una pieza quirúrgica, volver para atrás y pensar, ¿este paciente se perforaría? No parece. No parece. A este paciente muy probablemente le quitaron esto antes de que se perforara. Entonces, ¿cómo consultó? ¿Por qué consultó a este paciente? Llegó y dijo, bueno, ¿cómo está? Vengo porque tengo una masa en el cielo.
Entonces, probablemente pudo haber sido una pesquisa, un control, exacto, también lo examinaron, encontraron una masita ahí como rara, le hicieron imágenes y le hicieron una colonoscopia y le encontraron que tenía múltiples pólipos y adicionalmente una masa de cerebro, y hicieron una colectomía antes de que pasara eso, ¿sí? Entonces este paciente pudo haber cursado asintomático. ¿Qué otra cosa puede pasar con estos tumores del ciego? ¿O qué otra cosa, pueden consultar? Normalmente son pacientes mayores, adultos mayores, ¿sí? Que también pueden presentar otras cosas, ya hemos mencionado en las clases. ¿Qué le pasa a uno cuando tiene un tumor maligno? Bueno, puede consultar con una metástasis por alguna pérdida de peso. Pérdida de peso, exacto. Síntomas constitucionales, que llamamos. O sea, síntomas constitucionales. Es decir, el paciente consultó porque es que ha tenido una pérdida inexplicable de peso, o sea, caquex y esas cosas, no ha hecho dieta ni nada y ha perdido 5 o 10 kilos en los últimos 2-3 meses. ¿Sí? Entonces, pérdida de peso puede ser una opción. La otra que es común en estos pacientes es que esto produce erosión y ulceración y un poquito de sangrado, un poquito, no mucho. ¿Sí? Lo que quiere decir que como es un poquito, pues yo no voy a ver que me salga la sangre cuando yo hago popó. ¿Sí? O sea, cuando yo voy a defecar no veo que me salga un chorro de sangre, ni veo las heces con sangre por encima, ni nada de eso. ¿Sí? Yo no me doy cuenta de eso. Pero resulta que me he empezado a sentir como fatigado, cansado, me ven pálido, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo? Anemia. Exacto, tengo anemia. ¿Y por qué tengo anemia? Porque resulta que estoy perdiendo sangre de una manera lenta, ¿sí? Me han compensado, o sea, mi sistema me ha compensado varios meses, casi hasta un año, ¿sí? O 2 años. Un año y medio puede haberme compensado, pero llega un punto en donde ya el sistema no me pudo compensar más y ya me estoy empezando a sentir así, ¿sí? Entonces el paciente le hace un cuadro hemático y tiene la hemoglobina y el hematocrito bajos, ¿sí? Entonces eso puede producir y el paciente puede consultar por eso. Entonces finalmente una anemia inexplicable en un paciente adulto mayor deben hacerle pensar a ustedes que el paciente tiene una neoplasia en el colon y probablemente en el cielo, que puede ser una adenocarcinoma. Entonces el adenocarcinoma puede generar este tipo de cosas. ¿Okay? Miren cómo es variado la forma de presentación de un mismo tumor. El mismo tumor adenocarcinoma puede haber presentado obstrucción si está en otra localización, puede presentar anemia, puede no presentar síntomas, puede perforarse y hacer abdomen agudo, puede hacer muchas cosas. Pero entonces es de mi análisis clínico, o sea, que yo empiezo a atar los cabos y a decir este paciente tiene esto. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se les pide una sangre oculta, ¿sí? En heces. Entonces, eso hace parte de las actividades de medicina preventiva que uno puede hacer, aparte de la colonoscopia cada 5 años, después de los 50 años, realmente una de las cosas que tocaría hacer es sangre oculta. Entonces, uno le hace una sangre oculta, que llaman guayaco, y en ese guayaco, si yo tengo sangre oculta de esas, me toca que me hagan colonoscopia porque de pronto tengo un adenocarcinoma. Entonces, el tumor del ciego, más que todo, es el que va a producir ese tipo de lesión. Entonces, sangre oculta, si ya me encuentran la sangre oculta, pues ya me van a hacer mi colonoscopia, me hacen la imagen, la biopsia, entonces tengo una ¿listo? Tengo variedad de eso en esta práctica, porque a veces tengo esto, a veces no, o sea, no sé, aquí los especímenes van y vienen, no sé para dónde. Entonces acá tenemos, miren, tengo variedad, ya les vamos a mostrar, pero entonces tengo variedad de intestinos. Entonces acá tengo uno que tiene otros pólipos, pero está como feo, yo no sé. Acá esto, miren aquí unos pólipos. Entonces, este podría ir como con este de acá, ¿sí? Más o menos. Pero tengo entonces variedad en cuanto a presentación de carcinoma de colon, que es una cosa frecuente en nuestro medio. Miren, este que tiene abajo. ¿Qué creen que tiene abajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? ¿El qué? El cuero de la nalga. Entonces esto es el ano. O sea, esto es lo que llamamos una resección abdominoperineal. ¿Sí? Entonces le quitaron y este paciente pues está bien, o sea, normal. ¿Qué pasa? Obviamente cuando le quitan esto, pues ¿qué pasa? Obviamente se queda sin el o sea, no es una autopsia. A lo que voy con el comentario es porque básicamente no es que me tocó quitarle y yo le quité el pedazo de cuero para mostrar acá. No. Realmente esto es un espécimen quirúrgico, es decir,
al paciente lo operaron y le quitaron esto, ¿sí? Incluyendo el cuerpo. Ahora ya casi esto no se hace, ¿sí? No se hace. ¿Por qué? Pues por lo mismo que es muy agresivo, ¿sí? Que a uno le quiten su sistema de esfínter, ¿sí? Y que ya quede con bolsa constante, ¿sí? Porque le conectan a la pared abdominal, le dejan una colostomía, ¿sí? Pues obviamente la idea no es que esto pase. Entonces ya se ha refinado un poco y el diagnóstico del CA de recto se hace igual, porque esto es un carcinoma del recto, ¿sí? Este carcinoma del recto, ¿por qué creen que consulta al paciente? Puede ser dolor, ¿sí? Pero en este caso sí puede haber lo que habíamos mencionado hace un momento. Yo voy al baño y hago chorro de sangre, que es lo que llamamos hematoquexia, ¿sí? Entonces las melenas son diferentes. Las melenas es las heces negras, ¿sí? Y las melenas se producen por sangrado alto. Se necesita haber digerido la sangre para que se vuelva negro el bolo, ¿sí? Entonces cuando yo tengo melenas debo pensar en un tumor alto. Quiere decir duodeno, quiere decir estómago que esté sangrando, ¿sí? Y eso me produce un sangrado ya al final con melenas, pues. Pero en este caso lo que se produce es rectorragia o hematoquexia, cualquiera de los dos. Entonces rectorragia quiere decir que yo sangro cuando hago bolo, ¿sí? Entonces yo voy al baño y no es que yo pinto la taza, o sea, así. Entonces este paciente es diferente. Miren cómo el ciego da una cosa, el recto da otra, ¿sí? Aquí estamos haciendo prácticas de intestino, ¿sí? En nuestra práctica de neoplasia estamos revisando ese intestino. Pero pues es lo que tengo en este momento, entonces el que me sale en temporadas. Entonces acá tenemos un adenocarcinoma del recto, es para mostrar el cuadro clínico. Miren, nuevamente es un tumor maligno que infiltra, miren, se está comiendo toda la pared. Yo no puedo separarlo de allí. No es un este caso no es un pólipo. Los tumores, existe una clasificación de los tumores macroscópicas también, que hay algunos adenocarcinomas que son polipoides, es decir, que se protruyen hacia la cavidad, otros que en cambio son excavados y ulcerados. En este caso, digamos que miren que es mucho más como deprimida la lesión. Sí, es toda esta área de úlcera que tiene como una depresión central, o sea, es como más hacia un hueco, ¿sí? Entonces esto erosiona la pared y erosiona todas esas áreas, erosiona los vasos y esto hace que se produzca ese sangrado rutilante cuando yo produzco esto. Si yo tuviera una lesión más tipo masa, entonces esa sí me produce más cierre de toda la luz y eso me produce una cosa que se llaman las heces encintadas, ¿sí? Ese es el paciente que tiene un CA de recto pero que no tiene sangrado, sino que lo que dice es que se le adelgazaron, el bolo fecal se le adelgazó, ya no es grueso, sino que es como una cinta, ¿sí? Cuando usted es delgado, entonces eso también es una queja de un paciente, ¿sí? No, es que entonces eso se llama, entonces se ve como una cinta. Entonces cuando el bolo fecal se vuelve así, pues yo debo también pensar en esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con un tacto rectal. O sea, si yo llego al tacto, pues o sea, yo me meto el dedo por el ano y toco que está endurado, que está tieso, pues muy probablemente tengo esto. Obviamente pues yo le voy a hacer una endoscopia y ya le voy a tomar las biopsias y le voy a hacer todo el resto de cosas. Pero con el solo tacto yo ya puedo inferir que hay una masa, ¿sí? Con el solo tacto yo ya puedo tocarlo y puedo mirar qué está pasando, ¿sí? Entonces este es un adenocarcinoma. Ahora, ¿por qué les decía que esto ya no se ve? Porque resulta que ya ahora esto se hace mucho más conservador. Generalmente lo que se hace es que se hace braquiterapia o radioterapia. Entonces el paciente primero se le hace el diagnóstico. Tenemos un adenocarcinoma del recto, pero entonces le hacemos una radiación ahí, le ponemos le damos dosis de radioterapia allí dirigida, le quemamos el tumor hasta lo que más podemos y finalmente le hacemos una resección anterior baja. ¿Qué quiere decir una resección anterior baja? Que ya no me coge el esfínter, sino que trato de cortárselo lo más bajito posible, ¿sí? Y le dejo el esfínter para que yo simplemente lo conecto un tiempo a la pared, lo dejo así mientras cicatriza y después lo vuelvo y lo conecto ya bien. Y entonces el paciente mantiene su esfínter, que pues obviamente para el paciente va a ser mucho mejor. Entonces va a estar 2, 3, 4 meses con colonostomía, pero ya después vuelve y retoma su cosa normal, pero eso siempre con neoadyuvancia, o sea, tenemos que hacer una radioterapia neoadyuvante para primero fundir el tumor y ya después se le quita lo que menos se pueda del tumor, ¿sí? O sea, y estos tumores del recto son muy agradecidos, son muy radiosensibles, tienden a mejorar mucho con la radioterapia y muchas veces cuando le hacen la resección anterior ya ni siquiera en la patología se ve el tumor residual, o sea, ya ha salido todo. ¿Listo? Entonces esa es la opción. Estos son los que les decía de la obstrucción, ¿sí?
Entonces, cuando ustedes piensen que un paciente tuvo obstrucción, pues entonces, claro, obviamente uno lo cierra acá y pues tuvo que haberse trancado. Cuando el paciente consulta por eso, el espécimen tiene que estar dilatado sobre uno de los extremos y como violáceo y en sufrimiento, y del otro lado tiene que estar bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues claro, se trancó. Y si se tranca, pues entonces empieza a dilatar. Y es ahí cuando consulta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un espécimen que se trancó, que tuvo obstrucción, pues ya ustedes van a ver que hay un área de la pared que va a tener, que es la proximal, que va a tener una dilatación de toda la parte de la pared y adelgazamiento, y la otra va a estar normal, ¿sí? Porque hasta ahí se trancó. Entonces, en este caso, este es el tumor que yo puedo decirles que puede ser en anillo de servilleta, que puede estar cerrando, ¿sí? Pero entonces eso no es, no, pues, o sea, en este caso, pues, tampoco consultaría para obstrucción, porque miren que el espécimen está como de las mismas características por lado y lado, de este lado y de este lado. Entonces, a este paciente también se lo quitaron antes de que se obstruyera, pero sí el riesgo es mucho mayor. Entonces, este es un colon de pronto transverso del lado izquierdo que tiene más chance de obstruirse. ¿Listo? Bueno, entonces para mostrar también lesiones, entonces pólipo, repasar un poquito, y adenocarcinoma del intestino, infiltrante. Miren la macroscopía, es un tumor que puede ser exufítico, medio polipoide o no. Y tengo este otro espécimen por acá también con una lesión gigante, es otro ciego. Pero este ciego tiene una masa, miren, es esta bola. Esta bola, miren como, entonces por eso les decía que el ciego alberga cosas muy grandes. O sea, esto se dilata tanto que esto queda cerrado allí y ni siquiera se ve. Es una bola ahí, ¿entiendes? Pero claro, se lo quitaron y entonces salió esto. Esto pareciera no ser dependiente. Miren que es muy diferente a lo que hemos visto, todas esas lesiones carnosas por aquí, que son tumorales. Bueno, acá por ejemplo este que está creciendo, miren lo que está cerrando. Miren la diferencia entre este, que es un adenocarcinoma, invasor también de la pared del intestino, y este, que es una lesión polipoide, pero cuando uno la corta es como medio carnosa en carne de pescado por dentro. O sea, es como blanda, miren, como blanquita, pero más homogénea. Entonces, esto muy probablemente, esto que lo traigo más que todo para mostrarles que esto se ve pólipo. O sea, pues es un pólipo gigante, claro, pero es una lesión polipoide. Pero no tiene la definición de pólipo porque lo que creció acá fue por debajo, ¿sí? Entonces la pared aquí creció algún elemento de la pared, bien sea músculo, bien sea grasa, en este caso no parece grasa, pero podría ser, por ejemplo, no sé, un GIST, o sea, un tumor del estroma gastrointestinal, ¿sí? Que produce ese tumor, entonces produce una apariencia macroscópica polipoide, pero pues realmente termina no siendo un pólipo porque no tiene pues un epitelio de revestimiento parenquimatoso epitelial, sino que lo que sucedió fue que se levantó ese epitelio, todo este recubrimiento, pues ese epitelio, pero por una lesión que está debajo, ¿sí? Entonces, macroscópicamente hablando, le podríamos aplicar la definición de pólipo, sí, pero ya cuando empezamos a mirar no se trata de un pólipo, sino muy probablemente un intestino, ya una lesión mesenquimal, puede ser, como les digo, un tumor del estroma gastrointestinal, que hagan de cuenta es como el músculo especializado ahí del intestino, y se llaman así los GIST, tumores del estroma gastrointestinal. Pero entonces, es para mostrar ese aspecto polipoide que puede tener. Este paciente, pues lo mismo, puede también consultar por sensación de peso, puede consultar por de pronto dolor, pero un dolor inespecífico, muy vago, etc. Entonces para mostrar. Bueno, aquí hay otro adenocarcinoma igual, o sea, ya lo vieron, este pudo haber cerrado también, miren, están cerrando todo, se pudo haber perforado, tiene como membranas, este sí, miren, entonces este sí se pudo haber perforado, tiene membranas como blanco, amarillentas y violáceas. Bueno, los otros especímenes son estas dos pequeñas tiroides que necesito que me las traten con mucho cariño, porque cada vez están peor. Y estas son para mostrarles esto. Entonces, primero que todo, estos son, ¿qué? Entonces ya dijimos, glándulas tiroides, ¿no? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿sí? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho aquí pareciera incrementado de tamaño un tricito. Entonces miren que aquí hay tumores que no es que el tamaño sea lo que los hace malignos o benignos. Este puede ser, incluso podría ser una cosa debajo de esta bola, y resulta que pues, es más agresivo de pronto un adenocarcinoma de estos. No necesariamente el tamaño va a ser lo que nos da la idea. Tumor de próstata, por ejemplo, la próstata no da ni tamaño ni masa casi. O sea, el órgano pues crece un poquito de volumen, pero muchas veces el adenocarcinoma de próstata no crece la próstata.
lo que crece la próstata es la hiperplasia prostática. Entonces va a ser una cosa benigna lo que va a generar más. Entonces, en cambio, entonces acá pues tenemos una tiroides que tiene una elevación ligera o un agrandamiento ligero de un lóbulo derecho. Este paciente consulta ¿por qué? ¿Se subió de peso por qué? Por bocio. Exacto, consulta realmente por bocio, por agrandamiento de la tiroides. ¿Sí? Pero asimétrico. Es decir, a mí me ven alguien, miré de medio lado y como que alguien está como una masa en el cuello. Entonces puede tener, claro, el agrandamiento, ¿sí? Y entonces lo que le hacen es una imagen, ¿sí? Una ecografía y ven que sí, que efectivamente tiene algo en ese lóbulo. Y lo miramos y ven que sí, miren, aquí está el lóbulo izquierdo, que está bien, tiene su aspecto normal, que es como un color ocre así, que es muy carnosito, como gelatinoso un poco, la tiroides. Y acá de este lado tenemos esto, miren. Un nódulo. ¿Sí? Entonces tenemos un nódulo. Ese nódulo está, mírenlo ahí tan bonito. Aquí en este corte, se ve muy bonito, muy delicado, porfa. Ahí en la parte de abajo le alcanzan a ver unas estructuras papilares. ¿O no? Tan feo. Entonces cuando se acerquen lo van a ver y se van a dar cuenta que tiene unas estructuras papilares. Entonces, ¿esto qué es? Por su aspecto macroscópico, miren que no se puede separar del órgano, no tiene una cápsula, no tiene nada, está muy creciendo así, muy infiltrativo y además tiene un aspecto papilar. Entonces sería pues no sé, ya pues lo más probable es que sea un carcinoma, ¿cierto? Y en el caso, como produce glándulas, pues debería ser un adenocarcinoma. Sin embargo, aquí no le quitamos un poco el adeno y lo damos simplemente como un carcinoma y le dejamos el papilar. Entonces esto es un carcinoma papilar del tiroides. Carcinoma papilar. ¿Qué cosa? ¿Por qué se le quita el adeno? No, normalmente es como nomenclatura que como que ya usted está acostumbrado, lo mismo que el carcinoma de la glándula mamaria, no decimos adenocarcinoma de la glándula mamaria, adenocarcinoma ductal, sino que pues le dejamos, pues ya se sabe, es un tumor de las glándulas, entonces carcinoma ductal infiltrante, y en este caso carcinoma papilar del tiroides. Ya sabemos que es el folículo tiroideo, el epitelio tiroideo es el que nos produce este carcinoma papilar. Entonces esto es un carcinoma papilar del tiroides. ¿Por qué consulta a este paciente? De pronto por el nódulo. También porque pérdida de peso. Yo pensé que me iban a avanzar un poco porque me dijeron pérdida de peso, no. Entonces yo pensé que aumento, fue que me dijeron, aumento. Entonces realmente más que aumento podría haber pérdida. ¿Y puede haber pérdida cuándo? Cuando este nódulo es funcionante. ¿Sí? Funcionante. Porque si usted tiene un nódulo que funciona, pues ¿qué está haciendo la hormona tiroidea? Aumenta el catabolismo, entonces es que me acelera, ¿cierto? Y me hace bajar de peso. Entonces realmente, pero pues contrario a esto, lo que pasa en este paciente es que pues la mayoría de estos nódulos son nódulos fríos, se llaman, ¿sí? Porque no son funcionantes, ¿sí? Entonces cuando ustedes tengan un nódulo frío, es más probable que sea neoplásico maligno en la tiroides. Entonces, ¿qué se hace para hacer un nódulo? ¿De dónde sale el nódulo frío o caliente? Lo que sea? De una gamografía. Entonces yo le hago una gamografía al tiroides, o sea, y entonces lo examino y con el rollo, entonces veo si realmente capta el radiotrazador o no. Entonces si lo capta es porque está funcionando, si no lo capta, pues no. Entonces realmente ahí lo que vamos a ver es que tenemos que toda la tiroides nos está captando el globo y eso, pero entonces el pedacito del radiotrazador, pues. Pero el nódulo se queda pálido, o sea, por eso es frío, porque no coge. ¿Por qué? Porque estas células no están funcionando, simplemente son neoplásicas. Entonces un nódulo frío normalmente va a ser más neoplásico. Y ese nódulo frío, entonces, pues, generalmente no va a producir muchos síntomas. Realmente va a ser, el síntoma va a ser el bocio, el agrandamiento del nódulo. Normalmente se le hace tiroidectomía total porque resulta que este tumor tiende a ser multifocal, ¿sí? No, entonces puede comprometer el otro lóbulo con micronódulos y entonces normalmente por eso es que siempre cuando uno tiene un diagnóstico prequirúrgico de carcinoma papilar, yo le hago tiroidectomía.
Y este es el espécimen de carcinoma papilar. Aquí creo que hay otro que también tiene unos nodolitos parecidos, o este de pronto pues es como la continuación de este. Este miren lo diferente que es. Es otro nódulo, ¿sí? Es otro nódulo de una tiroides, miren, como más gelatinoso, es más redondito. Ustedes se van a dar cuenta que tiene más capsulita, ¿sí? Es más definido, más definido. Y pues hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho cariño, porque se nos está partiendo. Entonces este correspondería ya es a un ¿qué? Adenoma folicular. ¿Podría ser o no? Sí, podría ser. Entonces resulta que esto lo traigo ¿por qué? Porque resulta que los adenomas foliculares y los carcinomas foliculares, a diferencia del carcinoma papilar, que la macroscopía ya es más típica, en este caso la única manera de yo diferenciar entre benigno y maligno van a ser definir las dos cosas que definen un tumor maligno, que son ¿cuáles? El coro, la invasión a la cápsula y La diferenciación celular. no, la ¿qué define? La metástasis. Entonces resulta que el adenocarcinoma folicular del tiroides versus el adenoma folicular del tiroides, la macroscopía no nos va a ayudar mucho, ¿sí? Son iguales. A veces el adenocarcinoma de hecho tiende a tener una cápsula más gruesa, como les mencioné, ¿sí? Pero resulta que para esto necesito evaluar todo el nodulito, haberlo cortado, haberlo mirado al microscopio y ver que no tenga invasión capsular, porque esa invasión capsular y la invasión vascular, que la que va a dar la metástasis, pues va a ser lo que me diga que esto es un adenocarcinoma folicular y no un adenoma folicular. Indistinguibles desde el punto de vista de la morfología, las células son iguales, hacen folículos, se ven iguales, que bueno, que tiene mitosis, molesta, pero no es diagnóstico, ¿sí? Que tiene necrosis, molesta, pero no es diagnóstico. ¿Cuáles son las dos cosas que definen esto? Entonces, el adenoma folicular es de los diagnósticos más difíciles de patología por esa razón. Puede uno perder el diagnóstico y puede que el paciente llegue con la metástasis, ¿sí? Entonces, al paciente le hicieron la tiroidectomía, yo muy bien, listo, sí señor, tiene un adenoma folicular del tiroides, y el paciente se fue. Y a los 10 años vuelve con un dolor en el fémur. Y resulta que le hacen imágenes y encuentran que tiene una metástasis, un nódulo, le hacen una biopsia trúcula y le y dicen que es de la tiroides. Y el señor recuerda, sí, hace 10 años me operaron la tiroides y me dijeron que tenía un adenoma. Pues no tenía un adenoma folicular, tenía un adenocarcinoma. Entonces, lo que les mencioné hasta hace poco, los patólogos hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacer el diagnóstico y diferenciar entre maligno y benigno. A veces no se logra, a veces no está fácil, a veces no se logra, ¿sí? ¿Por qué pasó? Pues porque pues, tenía que pasar. No, o sea, uno debe hacer su ejercicio lo más objetivo posible, lo más acuciosamente posible, pero hay limitaciones, ¿sí? Y entonces las limitaciones en este tumor es bien particular porque no hay elementos que yo me pueda fiar 100%, a veces la invasión a la cápsula no es tan fácil de definir, de diagnosticar y de ver. Entonces eso hace que sea un diagnóstico un poco complejo. ¿Listo? La mayoría de las veces va a estar bien, va a ir bien, pero hay que tenerlo muy presente. De hecho, creo que alguna vez tuve un estudiante acá en este curso que el papá le pasó algo así. Le diagnosticaron un adenoma folicular después de haberle hecho un adenoma o la metástasis. Entonces, pues, son cosas que pues no deberían pasar, pero pues pasa. Entonces, para que vean, la macroscopía nos ayuda hasta cierto punto, nos sirve, pero llega hasta un punto. En el otro punto nos vamos hasta la microscopía y la microscopía a veces nos sirve también hasta cierto punto, pero a veces no. Ahora, ya en este caso, ya hay algunas cosas tumorales, cosas de la biología molecular que están sirviendo para hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces ya nos estamos valiendo de herramientas más refinadas aún para poder hacer diagnóstico. Entonces hacemos una inmunohistoquímica y hacemos algunas biologías moleculares y eso pues también nos ayuda a mejorar esa parte de ese rendimiento que no ha sido el mejor desde el punto de vista morfológico. ¿Listo? Bueno, ¿este qué es? ¿Qué creen que es esto? No. ¿Qué es esto aquí? Un testículo, sí señor. Un testículo.
Entonces tenemos el cordón espermático y este es el epidídimo. Mira. ¿Qué le pasó a este testículo? Hipertrofió. También se torció. ¿Por qué? Porque tiene una masa. ¿Y esa masa qué es? Entonces este paciente consultó por dolor y raro, ¿no? O sea, imagínense que se dejó crecer esto así y no le pareció llamativo ni nada. Una bola gigante. Pero pues no crean, o sea, realmente me pasó una vez, hay un caso reportado en San Ignacio de un paciente que tenía un tumor casi de 30 centímetros entre las piernas. Porque el paciente se fue a hacer oración fuerte del Espíritu Santo y no funcionó. Sí, entonces. No, el hombre se fue, se le diagnosticaron y se fue. No, yo voy a ir porque eso. Al rato obviamente llegó que lo operara porque caminaba así. Claro, obviamente pues no se logró. Entonces realmente, pues claro, esto les llama la atención porque resulta que el tumor del testículo es muy frecuente en la edad que están ustedes, incluso todavía la que estoy yo de pronto. Entonces hay que hacerse el autoexamen. Igual que las glándulas mamarias, los hombres deberíamos tocarnos nuestras bolitas. ¿Por qué? Porque ahí realmente o sea, puede haber un diagnóstico temprano, ¿sí? Entonces es bien importante porque pues obviamente la idea no es llegar a esto, ¿sí? Una masa de esto ya pues está avanzada y miren, la encontramos acá. ¿Qué puede ser esto? Listo, seminoma, o sea, realmente pues parece un tumor maligno, ¿cierto? Eso no debe ser algo bueno, ¿sí? De acuerdo. Entonces, no es un seminoma, el seminoma tiende a ser como medio multinodular, muy lechoso, es raro, pero la macroscopía es mucho más homogénea. En este caso miren que hay áreas carnosas y papilares, ¿sí? Entonces esto lo más probable es que sea un tumor de células germinales, pero no seminomatoso. Y normalmente en el testículo el tumor de células germinales tiende a ser mixto. Entonces generalmente le diagnosticamos es como tumor mixto de células germinales. ¿Por qué? Porque le voy a hacer los marcadores séricos y le voy a encontrar diferentes cosas. Entonces dependiendo de lo que él encuentre en los marcadores séricos, yo le voy a encontrar los elementos, lo voy a cortar y lo voy a hacer todas las cosas para encontrarle ¿qué? Ya lo dijimos en el ovario, ¿cuáles? No, CA125 no, porque CA125 es el epitelial. Estamos hablando de los alfa-fetoproteína, gonadotrofina y CEA, ¿sí? Si tenemos esos marcadores elevados, entonces si yo tengo por ejemplo alfa-fetoproteína y CEA, pues entonces lo más probable es que tenga un componente de Job-Sac, o sea de saco vitelino y también carcinoma embrionario. Si yo tengo los tres, entonces también tengo un componente de coriocarcinoma, ¿sí? Si solo tengo beta-TCG y el resto no, pues entonces solo tengo un corocarcinoma, ¿sí? Pero generalmente no, generalmente se presentan todos. Lo que pasa es que tengo que hacerle múltiples cortes para documentarle todas las cositas que tiene. Pero normalmente vamos a encontrar un tumor, por eso se llama tumor mixto de células germinales. Bueno, y ya creo que para cerrar con ustedes y que venga el otro grupo, bueno, esto no sé qué será. Y esto lo presento para que luego no se confundan. Bueno, tenemos estos riñones, ahí está el estómago, no sé, tenemos todavía cosas. Bueno, miren, este es un estómago, ¿sí? Este es un estómago que también está todo tieso. ¿Sí? Miren, no se puede ni abrir. Es como el antro pilórico. ¿Sí? Sí, esta parte es como el antro. Y ahí está, miren. Pero si ustedes lo abren, o como que no ven ninguna masa. ¿Sí? Miren, tienen los pliegues y todo. O sea, realmente ustedes le ven masa, no. Pero cuando ustedes lo cogen está tieso, parece una piedra. ¿Sí? Eso es lo que llamamos una cosa que se llama la linitis plástica. La linitis plástica se produce por un adenocarcinoma que se llama el adenocarcinoma difuso del estómago, que es una célula que se llama el anillo de sello. Es una célula vacuolada que tiene un núcleo rechazado y que es atípica, que es un adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces, adenocarcinoma no es el adenocarcinoma intestinal, sino el otro tipo de adenocarcinoma, que es el de células en anillo de sello o difuso. Ese adenocarcinoma tiende a infiltrar la pared y no producir masa. Entonces cuando ustedes le hacen la endoscopia, no le van a encontrar una masa probablemente como la que estamos viendo acá, una bola de estas acá, exofíticas, así que es más del intestinal, sino que lo que va a hacer es engrosar la pared porque genera una respuesta desmoplásica muy severa. Entonces cuando ustedes vean una respuesta muy desmoplásica,
Este es uno de los tumores que más produce respuesta hemoplásica, se pone tieso y lo que produce es una alteración en el vaciamiento gástrico. Es el paciente que tiene plenitud después de comer. Entonces el paciente, ¿por qué consulta? Porque tiene dispepsia, o sea, tiene molestia. O sea, come y como que se siente muy lleno y no ha comido mayor cosa. Entonces esa es la